¿Qué tal, mi gente linda? Les saluda su pastor y amigo Douglas Enrique Sánchez de la Iglesia Puertas de Libertad. Es un placer, un gusto poder saludarles a través de todas estas redes sociales, Facebook, Instagram y luego pues en YouTube, en diferido, junto con terminar el mensaje. Quiero saludar, enviarles un beso, un abrazo a toda esa gente linda que está en otros países viendo esta transmisión, Chile, Colombia, Estados Unidos y en todas las partes pues, donde se encuentre toda esta gente hermosa que nos escucha y nos sigue a través de las redes sociales. Es motivo pues de alegría y gozo poder estar una vez más con ustedes. El viernes pasado pues mi esposa no pudo salir en la transmisión por efectos de la electricidad. La electricidad se fue a las 3 de la tarde, vino a las 8:30 de la noche y a esa hora pues ya no podíamos salir al aire, pero aquí estamos una vez más por la gracia del Señor, tratando de hacer pues y de dar a demostrar y de dar a conocer las riquezas del Evangelio del Reino. Es motivo de satisfacción poder estar delante de ustedes a través de estas cámaras, de estos dispositivos, para compartir lo que veníamos compartiendo. Quiero darle gracias a Dios, un minuto de oración. Gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana preciosa poder compartir tu santa y bendita palabra, que llegue, Señor, a lo más profundo de todas las almas que la están escuchando. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que cambie lo que tenga que cambiar y transforme lo que tenga que transformar. La semana pasada, el día domingo de la semana pasada, estuvimos compartiendo un tema hermoso, como lo fue el poder de la conversión. Allí estábamos tratando un tema en Romanos que queremos darle continuidad hoy para que de una vez por todas podamos clarificar ciertas cosas. Vimos cómo Pablo le habla a los gentiles diciendo pues que él honraba su ministerio, que como él había sido escogido para llevar el evangelio a los gentiles, pues él honraba su ministerio y le clarificaba a los gentiles todas las cosas hermosas que nosotros tenemos. Les habla de que no debemos vanagloriarnos de eso, que no debemos ufanarnos, dar muestras de que nosotros somos el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel ya está deshecho, está apartado, y eso no es cierto. Eso no está en la Escritura, no está planteado en la Escritura. Nosotros somos un pueblo gentil, convertidos por ese poder de conversión a Cristo Jesús. Y que en Cristo Jesús pues, tenemos lindas, grandes y hermosas promesas. Hoy vamos a seguir compartiendo porque Pablo le habló a toda la iglesia gentil. Corintios, Éfeso, Gálatas, Romanos. Y el capítulo que compartimos la semana pasada fue el capítulo 11, desde el versículo 11 también. Hoy vamos a ver cómo Pablo le habló a la iglesia de Éfeso, donde hay revelaciones maravillosas, porque el problema que viene confrontando la iglesia es que no conoce, no sabe quién es su Salvador. Está como Job, que decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, mucho pueblo de Dios, mucha iglesia de Cristo, de Yahshua Mashiach, tiene una referencia del Mesías, conoce del Mesías, sabe que es su Salvador, pero no conoce lo que verdaderamente representa el Mesías para nuestra vida como pueblo gentil. Valdría la pena leer toda la carta porque es una carta hermosa, pero tiene 6 capítulos, imagínense. Tendríamos que estar muchas horas aquí para leer toda la carta. Pero yo te quiero leer del capítulo 1, 2 y 3, partecitas para
que están dentro del mismo contexto para que descubramos aún más a la persona de nuestro amado Salvador, Yahshua Mashiach. Entonces, Pablo, cuando le habla a los efesios, él comienza a decirle de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Yahshua Mashiach, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Esta palabra santos está muy mal traducida. La palabra hebrea es kadoshim, apartados, fuera de contaminación espiritual y moral. Eso es lo que significa la palabra kadoshim en el hebreo, que tradujeron santos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esto no se lo dijo nadie a Dios, esto no fue idea de nadie. Él se propuso en sí mismo hacer estas cosas, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado. Escúcheme bien, quiero aclararte algo, porque esta palabra predestinación ha traído cierta confusión al pueblo de Dios y a mucha gente, porque se ha querido hacer ver que Dios predestinó a unos y a otros no, y eso no está planteado, eso no es lo que está diciendo aquí. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinado en Él. O sea, toda la predestinación está involucrada a través de la persona de Yahshua Mashiach. En Él fuimos predestinados. Porque entonces tendríamos que corregir el versículo, el capítulo 3, 16 de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, al mundo son todas las personas, todos los hombres que están en el mundo, y por supuesto las mujeres también. Entonces, en el Mesías, en Yahshua, en Cristo, como tú lo quieras llamar, fuimos predestinados, fuimos adoptados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Ahí está el fin de nuestra creación, para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Luego el apóstol Pablo le ora a Dios, le ora al Señor. Y mire, ¿para qué le ora Pablo al Señor? Dice, por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vamos a ver, ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí es donde está, donde radica el problema de todo lo que el pueblo de Dios hace y deja de hacer. No conoce quién es en Cristo Jesús. Y por eso, al no conocer quién es, entonces cualquier viento de doctrina, cualquier filosofía, cualquier predicación de sana doctrina que pueda causar un efecto emocional en él, puede arrastrarlo fácilmente hacia una falsa doctrina. Pablo dice aquí que le ora a Dios para que le dé
espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Hay que conocer a nuestro Mesías para saber, entender y vivir sobre todas las cosas hermosas que tenemos en Él. La herencia la cual tenemos. Mire, leía el Código Real, que es una traducción hebrea del hebreo, y también tiene, así como la iglesia dice que Israel ya no es el pueblo de Dios, que ahora es la iglesia la que sustituyó a Israel, cosa que no es cierta. Me explicamos la semana pasada que hemos sido un pueblo que ha sido injertado, pero este escritor sostiene que los gentiles somos parte de una porción de lo que Dios le va a dar a Israel, y eso no es cierto. La iglesia no solamente que es coheredera, sino que es dueña y señora, porque así el Mesías se lo dio, poniéndola por cabeza sobre todas las cosas, de toda la herencia del reino de Dios. Entonces, Pablo pide al Señor que nos dé el conocimiento de lo que nosotros tenemos y somos en Cristo Jesús, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en los apartados en Cristo, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándola de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a los apartados, a los kadoshim, en Cristo Jesús, la cual es su cuerpo, la plenitud es completo, de aquel que todo lo llena en todo. Por eso Pablo decía que nosotros en Cristo, en Yahshua Mashiach, estamos completos. No nos faltó nada. ¿Sabe por qué no nos faltó nada? Porque a la voluntad de Dios nunca le falta nada. Y fue por su voluntad, por su agrado, por su gracia, que nos llamó, nos hizo partícipe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos, te lo dije la semana pasada, una nueva creación. No somos judíos, somos gentiles convertidos al evangelio del reino, o de la buena noticia del reino. Ahí estamos nosotros parados. Y sometió todas las cosas y se las dio por cabeza a la iglesia. Nosotros somos salvos por gracia. Por lo tanto, ni usted ni yo podemos añadirle y mucho menos quitarle a la salvación. La salvación es un acto de gracia del Señor, del Padre que está en los cielos. Le plació darnos salvación, traernos a su presencia, de darnos todo lo que el reino tiene, no una porción. Nosotros somos herederos junto con el pueblo de Israel de todo lo que el reino de Dios tiene. Y ya lo vamos a ver. Dice, salvos por gracia. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, el Padre Celestial, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo nos dio vida.
o sea, en Cristo, nos dio vida. El poder que se mueve en la persona de Yahshua HaMashiach. Todo el poder, ya lo vamos a leer, ya lo leímos en parte ya, porque a Él se le dio la plenitud de todas las cosas, de las que están en el cielo y de las que están en la tierra. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Esa es nuestra posición. Nosotros ya no somos incircuncisos. Ya nosotros no estamos alejados de los pactos de Dios. Ahora nosotros en Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Y usted me dirá, pastor, pero yo veo que estoy aquí en Maracaibo. Sí, pero la posición nuestra, el destino final tuyo y mío es esta: estar sentado con Cristo en lugares celestiales. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Fíjense lo que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, el molde, la hechura que Dios utilizó para hacerte a ti y a mí, se llama Yahshua HaMashiach. Esa es la nueva creación que el Señor hizo. Fíjense que ni Dios lo pudo haber simplificado mucho más. Llamar al gentil, y que el gentil, pues, a través de la ley o de la Torá, nos hiciéramos partícipes, cumpliendo la Torá y la ley, de todo lo que el reino de Dios tenía. Pero no satisfacía la demanda del reino celestial, del Tribunal Supremo Celestial. Esa demanda no la satisfacía la Torá. Tuvo el Señor que hacer en Cristo una nueva creación. Y escúchenme bien, porque este es el motivo también de muchas controversias. Fíjense, yo te lo quiero leer para que tú veas cómo lo dice la Escritura. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Ellos, que eran los de la circuncisión, nos llamaban a nosotros incircuncisos, y eso tenía un peso para ellos grande. El rey David, cuando fue a pelear con Goliat, el gigante Goliat, ¿qué le dijo? ¿Quién es ese incircunciso que se atreve a proferir contra los hijos de Israel, contra los batallones, los escuadrones del pueblo de Israel? Eso tenía una significancia tremenda, el ser circunciso, porque ellos se sentían el pueblo escogido de Dios, y no solamente que se sentían, son el pueblo de Dios. Eso no puede negar nadie. Pero nosotros como gentiles debemos saber quiénes somos y lo que tenemos en Cristo. No somos algo que nos escogieron, que bueno, que no. Era su voluntad hacerlo, y no solamente que era su voluntad, estaba en el corazón de Dios desde que Dios es Dios. Dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaban, sin nada, no teníamos nada. Ellos eran un pueblo, o son un pueblo, que tenían todas las bendiciones, o tienen todas las bendiciones del reino, en Cristo Jesús ahora, y que nosotros pues estábamos apartados de todo eso. Dice: pero ahora en Cristo, ahora, la palabra ahora es un adverbio de tiempo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo, porque Él, Cristo, es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son estos ambos pueblos? Los judíos y los gentiles. Entonces los judíos quieren hacer diferencia entre ellos y los gentiles peor.
quieren hacerse el pueblo de Dios, desechando al pueblo de Dios, que son los judíos. Eso no está planteado. Fíjate lo que dice aquí. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hermano querido, hay que conocer lo que representa Yahshua HaMashiach, porque si no entendemos quién es Yahshua HaMashiach, vamos a seguir, yo te lo compartí la semana pasada, vamos a seguir en esta. Nosotros somos los judíos, a nosotros de aquí vinieron los patriarcas, todo eso es verdad, todo eso es hermoso, maravilloso. Usted no sabe lo que representa que un pueblo haya sido escogido para que por primera vez en la vida se manifestara ese grandioso y maravilloso Padre Celestial que usted y yo tenemos. Ellos fueron escogidos por el mismo Dios. Entonces, eso es un privilegio, pero eso es una cosa. Una vez aparecido el Mesías, la idea central, ¿cuál era? Esta. Crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahí está el fin. Eso fue lo que el Señor siempre quiso hacer. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos. Quiere decir entonces que si era ambos, el otro pueblo también estaba en desobediencia, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejanos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? El pueblo judío eran los que estaban cerca, porque a ellos se les fue dada la promesa en Isaac, los patriarcas, todas las promesas. Entonces ahora en Cristo ellos necesitan venir a Cristo. Y es lo que mucha gente se niega de que por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, de los apartados, y miembros de la familia de Dios. Somos hijos de Dios, porque eso es lo que dice el apóstol Juan, que todo aquel que le recibió, se les dio potestad de haber sido hechos hijos de Dios, no por voluntad de varones de carne, sino de Dios. Por la voluntad de Dios en Yahshua HaMashiach somos constituidos hijos de Dios. Todo aquel que reconoce el señorío de Cristo en su vida, primero es salvo y segundo es miembro de la familia de Dios y se constituye en hijo de Dios. Esa es nuestra posición. Créanme, sin temor, sin ningún sentimiento de que usted se vaya a sentir ofendido, o cualquier descendiente del pueblo de Israel que me esté escuchando. Yo no cambio mi condición de hijo por nada, por decir que soy parte de un pueblo. No es lo mismo que yo diga, bueno, yo soy venezolano, amo Venezuela, pero si yo digo soy hijo de Venezuela, eso tiene otra connotación, porque el hijo valora, el hijo ama, el hijo quiere, el hijo tiene herencia, el hijo tiene todas las cosas que tiene su padre. Si Dios no nos hubiese constituido en hijos, ¿cómo íbamos a ser herederos? Entonces, al ser herederos, no somos herederos de una porción, somos herederos de todas las promesas que Dios tiene en su reino para ambos pueblos, porque en Cristo hizo uno solo. Eso hay que reconocerlo. Entonces, no puedo jactarme de decir que yo soy, que la iglesia ahora es el pueblo de Dios porque desechó, pero aquellos tampoco pueden decir que nosotros somos un pueblo incircunciso, que tenemos un pedacito en el reino de Dios. Eso no es verdad. Nosotros tenemos toda la herencia como hijos de Dios a través de Yahshua HaMashiach.
Dice, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, ellos y nosotros. Un templo santo, todo el edificio. Aquí donde dice que repartió dones a los santos, creo que es el capítulo 6, dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres y constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Ahí dice, ¿para qué se nos dio eso? Para edificar, levantar un edificio. La iglesia, que es el edificio de ellos, constituida por ellos y por nosotros. La iglesia no es una cosa separada del pueblo de Israel, ni el pueblo de Israel es una cosa separada de la iglesia. Ambos somos iglesia. Porque eso es lo que te estoy leyendo, que de ambos pueblos hizo uno. Un solo pueblo. ¿Cómo se llama? La iglesia. Así es como se llama lo que Dios creó. Entonces, te decía que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo que es Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en nosotros, en la iglesia, a través de su Espíritu. Cuando decimos que el Espíritu de Dios mora en la iglesia, quien está morando es el Dios mismo en la iglesia de Cristo. Entonces, fíjate cómo Pablo describe ahora de lo que se trata este misterio de la iglesia. Fíjese. Por esta causa yo, Pablo, o sea, por todo lo que les viene diciendo, les viene comunicando, les dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Es la palabra prisionero de Cristo. Yo te lo dije la vez pasada, cuando Pablo se convierte en el camino a Damasco, que le envía a Ananías y no quería ir porque Ananías tenía temor, tenía miedo. Dice, Señor, yo he oído de este hombre, ve, le dice, ve porque instrumento escogido me es, y yo le mostraré a él lo que ha de padecer por causa de mi nombre. O sea, me le voy a revelar de una manera que no le va a quedar de otra que vivir y predicarme hasta que se muera. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Esto es tremendo. Pablo, como judío, tenía un conocimiento extraordinario. Fue creado a los pies de Gamaliel, tenía un conocimiento de la ley, de la Torá y de todo lo que era el pueblo judío. Pero cuando se le revela Cristo, entonces también tiene un gran conocimiento de Cristo, de Yahshua. Por eso te leí al principio que Pablo oraba para que nos dieran espíritu de revelación y de entendimiento y de sabiduría. Porque él lo tenía ya, era un hombre letrado también en el conocimiento del misterio de la iglesia. Todo lo que hacía lo estudiaba y entraba. Por eso dije que el problema que tiene la iglesia es que no entiende, no conoce lo que verdaderamente tiene en Cristo Jesús, en nuestro Salvador. Entonces dice aquí, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Tengo un conocimiento extraordinario, o sea, un conocimiento pleno acerca de la persona de Yahshua Mashiach. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy el menor, el que más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea, Pablo está diciendo aquí que el conocimiento que él tiene de la iglesia lo ha llevado a un estado de poder aclarar tanto a judíos como a gentiles cuál fue el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo, de encerrar todas las cosas en Yahshua HaMashiach. La pelea es que aquellos son aquellos y nosotros somos nosotros. Que nosotros somos ahora el pueblo de Dios y que aquellos fueron desechados. Que aquellos que nosotros no tenemos, que tenemos una porción porque Dios por su misericordia nos dio un pedacito de esta. Eso no es el propósito, hermano. Eso no está planteado en la Biblia. Pablo lo habla claramente. Que fue un propósito de Dios. La iglesia fue un propósito de Dios. ¿Por qué ellos se desentienden de la iglesia? ¿Por qué no ven la iglesia? Por una sencilla razón. Que cuando ellos conocieron a Dios, esto no se les dio a conocer a ellos. Por eso es que el Nuevo Testamento para muchos judíos ortodoxos no existe. Que eso de doctrinas de hombres y que si nosotros tuvimos un trato especial, un trato personal con Dios, nosotros no tenemos por qué estar poniendo atención a lo que ellos dicen. Entonces es un total desconocimiento de lo que es la iglesia. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no conoce tampoco lo que somos en Cristo. Y Pablo lo está aclarando. Y te lo he dicho, hemos venido hablando acerca de esto. No es que estemos predicando lo mismo, no. Es que lo que estamos enfocándonos en cómo Pablo a todas las iglesias gentiles les vino predicando lo que a él se le mandó a que nos predicara. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en el Mesías? Dándonos a entender cuál es el misterio que desde antes de la fundación del mundo Dios se había propuesto en su infinita soberanía. En el propósito, en la voluntad de Dios existía hacer una iglesia de ambos pueblos. El pueblo judío se sumerge en que ellos son los judíos, y que ellos son, y que yo soy, y que yo soy, y que nosotros somos. Y ellos y nosotros somos en Cristo. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. Yo te estoy explicando lo que dice la Escritura. Misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio, de la cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios. Y de aclarar, el 9, y de aclarar, Pablo está haciendo una aclaración, tanto a judíos como a gentiles, a todos, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por quién va a ser dada a conocer la multiforme sabiduría del Padre? A través de la iglesia. A los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Nosotros debemos reconocer que Pablo sufrió por esta verdad, para que se cumpliera la palabra que el Señor Yahshua le había dado a Ananías. Ve, porque instrumento escogido me es, y yo le demostraré lo que él ha de padecer por causa de mi nombre. Entonces,
el espíritu de revelación y de sabiduría que Pablo pedía es el que nosotros seguimos buscando y pidiendo todos los días al Señor. Que cada día más y más y más y más conozcamos a nuestro Mesías. Porque si no lo conocemos, no podemos saber lo que tenemos en Él. Es como el niño, Pablo lo dice, es como el niño que siendo dueño de todo por ser niño no conoce, por lo tanto no tiene nada, porque no sabe que lo tiene. Cuando tenga ese conocimiento, entonces disfrutará de todos los bienes de herencia que pueda tener. Entonces la iglesia vive oprimida, vive peleando con los judíos, porque muchos le dicen que tiene que guardar el sábado, que tiene que festejar la fiesta judía, la fiesta del Señor. ¿Y esta escritura dónde queda? El propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo, ¿dónde queda? Simplemente lo que la iglesia tampoco reconoce es que los judíos son parte de la iglesia también. Porque eso es lo que está Pablo diciendo aquí, que de ambos pueblos hizo uno solo, en Cristo Jesús. Eso hay que conocerlo, eso se tiene que iluminar, eso se tiene que revelar. ¿Para qué? Para ver si dejamos la divergencia y todo lo que se plantea, que ellos, que nosotros, que ellos. Eso no puede ser. Mientras nosotros no conozcamos, tengamos revelado quién es nuestro Mesías, lo que tenemos. Entonces, la falta de conocimiento, escúcheme bien lo que le voy a decir, por el Espíritu de Dios. La falta de conocimiento del Mesías, de Yahshua HaMashiach, nos ha llevado a practicar cosas que supuestamente llenen los vacíos que la falta de conocimiento del Mesías produce en nosotros. Nos convertimos y hacemos cosas religiosas para agradarle a Dios. Hermano querido, no se trata de que usted le agrade a Dios. Se trata de que usted entienda que Dios está agradado de usted. De eso se trata. Que Dios está en Cristo contento con usted. Que Dios no está bravo con usted. De eso se trata, de conocer lo que tenemos en nuestro amado Salvador. Dice en el capítulo 4, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahí está la diferencia. Cuando una persona tiene a Cristo morando en su corazón, no va a tener vacío. Podrá tener momentos de angustia, Pablo lo decía. Podemos estar angustiados, pero nunca vamos a estar derrotados. ¿Ves? Podemos pasar por tribulación, pero nunca. El gozo de conocer a nuestro Mesías debe ser nuestra fortaleza. Allí, cuando nosotros leemos todas estas cosas y vemos lo que representa la vida del ser humano, que es neblina, que hoy está pero ya mañana no existe, que la mente humana te dice, ¿para dónde voy después que yo muera? ¿Dónde van a quedar mis hijos, mi esposa, mi familia? ¿Qué va a ser de ellos? Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón y has levantado a tu familia en Cristo Jesús, ninguno de estos vacíos puede venir a llenar la presencia del Señor en tu corazón, hermano. Entonces, se trata de asirnos de lo que tenemos. Eso, ¿cómo lo podemos soportar? ¿Cómo lo podemos vivir? A través de la fe, no hay de otra. Creyendo que todo lo que nosotros estamos aprendiendo de la santa palabra de Dios es una verdad verdadera en nuestras vidas, que mañana va a ser nuestro galardón, que esta vida es pasajera. Tú y yo lo vemos con nuestros propios ojos, que la vida humana es una neblina, hoy está, mañana no está, y sin embargo tú ves que se muere una persona y dices, ay Dios mío, se murió fulano de tal, pobrecito, porque después que todo el mundo se muere, es pobrecito y es bueno, tan bueno que tenía sus defectos, pero era bueno. Como
si él no le tocara esa verdad. Como si él no fuera a pasar por esa verdad. Entonces, no se trata de pasar por esa verdad. No se trata de que tú pienses eso. No. Se trata de que tú sepas que te espera una vida mejor. Que te espera el reino celestial donde mora la presencia del Padre Celestial. Y eso nos llega a todos. ¿Tú sabes cómo combato yo eso? Porque si yo te digo que eso no llega a la mente mía, te estaría mintiendo. Yo, cuando esos pensamientos llegan, yo digo, bueno, Señor, es hermoso ir a conocer a Adán y a Eva, a Pablo, a Elías, a todos los profetas, a toda esa gente santa que estuvo en el Antiguo Testamento y que estuvo en el Nuevo Testamento, a Pedro, a Juan, a los apóstoles. Cuando yo pueda estrechar sus manos, los pueda abrazar. Y mire, esos pensamientos se dan. ¿Por qué? Por el gozo que produce el saberse estar en la familia de Dios. Allí es donde usted tiene que estar parado, mirando a la persona de Yahshua HaMashiach, donde tenemos todas las promesas hermosas de este mundo. Por eso dice aquí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. No hay cosa que te pueda atribular, que te pueda sacar, que te pueda mover de tu fe en Yahshua, que no es pensar en estas promesas hermosas que tenemos. Esas son cosas que nos debe mantener activos, que nos debe mantener en el propósito de Dios, porque el trabajo en el Señor no es en vano. En vez de estar pensando y creyendo cosas en el mañana, la Biblia te lo dice, ¿para qué piensas en el mañana? Si tú no sabes si vas a estar ahí. Y no me malentiendas, hay que planificarse. Yo no estoy diciendo que no pienses en el mañana, en el sentido de que como que si nunca tuvieras la posibilidad de que mañana no puedas estar. A eso me estoy refiriendo. Entonces, aún estando esa posibilidad de que mañana no podamos estar, pues mañana lo que tú debes manejar es, si mañana no estoy con mi Señor. Que las cosas del mundo no te atribulen, no te leuden. Ese no es tu fin, eso es pasajero. La Biblia dice que a este mundo no hemos traído nada y nada podemos sacar. Usted ha escuchado esta expresión, bueno, si me muero no importa, eso porque yo voy a gozar la vida porque eso es lo que me llevo. ¿Dónde te lo van a meter? ¿Quién te dijo que te lo ibas a llevar? Yo los he visto todo lo contrario, personas que están al borde de su muerte, que están conscientes y no dicen, ay Señor, bueno, gracias Padre, esto fue lo que yo me bebí, todo el licor que me tomé, toda la droga que consumí, todas las fiestas para donde fui, todo lo hermoso que fue. Yo nunca lo he visto eso. ¿Sabe cómo lo veo yo? Pastor, ore por mí, por favor, para que no me muera. Eso no te lo vas a llevar. Esas no son cosas que deben sustentar tu vida. ¿Qué dice la Escritura? Si en verdad estáis, si habéis resucitado con Él, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado. Todas las promesas hermosas que tenemos en Cristo Jesús. Una vida esplendorosa, completa, plena en Cristo Jesús debemos vivir, haciéndonos de la promesa que está en la santa y bendita palabra de Dios, que por gracia, por voluntad de Dios nos ha acercado. Mire, el acto, busque usted una persona que fue enemiga suya cuando usted estaba en el mundo. A ver si usted tiene la capacidad de poderla llamar, invitarla a la iglesia
y que se haga amigo suyo o hermano suyo en Cristo. Puede ser que sí lo haga, pero cuesta. Y si son los dos no convertidos a Cristo, no es que va a costar mucho, es que no va a suceder nunca. Porque los enemigos del mundo son esos, enemigos. Ahora en Cristo Jesús, esos enemigos que antes teníamos, tenemos la capacidad, porque como Cristo mora en nosotros, de poderle tender una mano amiga. Por eso la palabra santo significa kadoshim, apartado de toda contaminación espiritual y moral. Por eso es que en Cristo Jesús la palabra te dice que nos amemos los unos a los otros y que tú no puedes tener diferencias con tu hermano, ni una sola. No vaya a ser que te naciendo una raíz de amargura en tu vida, eso pare la bendición del cielo para tu vida. Por eso, entre las cosas que aborrece el Señor está aquella que el que siembra discordia entre los hermanos, el que siembra cizaña, el que te quiere dañar moralmente. Eso es una abominación contra Dios. Y mira lo que dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Qué tremendo, hermano. Si usted no entiende esto, pidámosle al Señor espíritu de sabiduría y de revelación. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está. Pedirle a Dios que nos dé entendimiento, que nos dé revelación, que nos dé sabiduría para entender cuál ha sido el propósito de su voluntad desde los siglos antes de darse a conocer este misterio, el misterio de la iglesia. Hoy en día usted ve a los detractores de la iglesia precisamente porque no saben lo que es la iglesia, precisamente que no saben lo que significa Yahshua Mashiach. Hasta los gentiles denigran de los gentiles queriendo ser judíos, te lo dije la semana pasada. ¿Por qué? Porque no conocen quiénes son. El misterio de la iglesia, el misterio de la congregación de los santos. ¿Qué significan? Congregación de los santos, congregación de los apartados, de los santificados. Eso significa la palabra kadoshim, separados por cero contaminación espiritual, cero contaminación moral. ¿Por qué moral? Porque la ley moral que debe regir y vestir nuestras vidas está escrita en tu corazón y en tu mente. Yo siempre se lo digo a la iglesia, porque es una pregunta que siempre sale a flote. Pastor, una persona que se va, vuelve, se vuelve a ir, se vuelve a venir en Cristo Jesús, ¿qué pasa con él? Para mi concepto, Douglas Sánchez, Pastor Douglas Sánchez, no estoy involucrando a nadie en lo que te voy a decir, te lo voy a decir, es mi concepto, mi punto de vista. No tiene que ser el verdadero, es lo que yo pienso. Para mí, nunca han estado convertidos a Cristo. No hay conversión en su vida. Porque una persona que tenga una conversión, el poder de la conversión, ¿tú sabes quién convence al mundo del pecado? Nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Una persona que haya tenido una conversión y se aparta, que está negando lo que el Espíritu Santo hizo en ella. Así de sencillo. Y eso ya tú sabes lo que representa. Entonces, una persona que se aparta hoy y vuelve a venir, no, que me vengo a reconciliar, 3 meses fuera de él, a los 4 meses vuelve. Bueno, no, aquí estoy destruido, con cargas, como cuando estábamos en el mundo. Nada
por experiencia, todo el que ha estado en el mundo, que somos todos los gentiles que hemos estado en el mundo, los convertidos, sabemos, conocemos lo que es la experiencia de vivir en el mundo. Que puede ser que lo probemos todo, pero en nada encontramos consuelo, en nada encontramos solución. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros venimos a Cristo? Que empezamos a mirar las cosas con otra óptica, como Cristo las miró. Hay otro estilo de vida, hay una manera de poder ver a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestra familia, con todos los errores que tú y yo podamos cometer. Pero que en definitiva, nuestro modo de pensar ha sido transformado. Nuestras acciones han sido transformadas. Y que desde que tú tienes a Cristo en tu corazón, puedes pasar por todas las tribulaciones. Nadie te dijo que era fácil. Podemos estar pasando por todas las tribulaciones que un cristiano pueda pasar en esta vida. Pero asidos de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque esto sabemos que es pasajero. La Biblia dice que Él, Dios, enseñará y convertirá y salvará a nuestros hijos. Esa es una promesa. Si tú no lo ves, no va a dejar de ser promesa. Tú no puedes decir en un lecho de muerte, Señor, me voy a morir, mis hijos no se han convertido. No. Puede ser que tú no los veas. Tu esposo, puede ser que tú no los veas. Y cuando tú no estés, entonces él va a valorar, o ella va a valorar, o tus hijos van a valorar todo lo que tú le decías. Y cada día ese valor que tú le enseñaste, lo que va a hacer es que se va a multiplicar en su vida. ¿Por qué? Porque va a valorar lo que tiene y a agradecer lo que sus padres le dijeron. Eso es lo que pasa cuando nosotros descubrimos a la persona de Yahshua HaMashiach. Cuando nos damos cuenta quién es, qué somos en Él, qué es lo que tenemos, qué fue lo que Dios hizo, qué se llama la iglesia, qué es el cuerpo de Cristo, qué es el pueblo judío, qué es el pueblo de Israel. Cuando entendemos todas estas cosas, es como para que ellos y nosotros vivamos abrazados en un mismo espíritu. Porque tanto ellos como nosotros vivimos por la misericordia de Dios, por más nada. Porque a Él le plació, porque Él nos buscó, nos llamó, nos apartó, nos santificó, nos salvó, nos dio herencia. ¿Qué más podemos pedir de ese Dios maravilloso si no estar rendido a sus pies? Si no poder entregarle nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestro todo. Él se lo merece todo, porque Él es el dador de la vida, el dador de todas las cosas. Por eso, hermano querido, mi invitación es a esto que Pablo dijo: orarle al Padre para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Hijo de Dios, de nuestro hermoso Salvador, Yahshua HaMashiach. Te quiero recordar que estamos todos los viernes a las 6:30 de la tarde. Como te dije, pues este viernes no pudimos salir. La electricidad pues llegó a las 8:30 de la noche. A esa hora ya no podíamos hacer el programa. Pero este viernes, Dios mediante, vamos a ver si podemos estar con la programación de nuestra amada pastora. Entre Nosotras se llama su programa, todos los viernes. Y el próximo domingo, como ya está planteado permisar a la iglesia para que empiece a funcionar, vamos a ver si podemos, como hoy, adelantar este altar congregacional a las 9 de la mañana, porque a las 10 vamos a tener otra administración. Entonces, si los días de radicalización no podemos salir, vamos a estar a las 9 de la mañana saliendo a través de las distintas redes sociales, y todo el día tú la puedes ver a través de las distintas redes sociales. Entonces, no me queda más sino invitarte para el próximo viernes y para el próximo domingo a las 9 de la mañana, donde vamos a estar pues compartiendo otro altar congregacional.
Un abrazo, un beso a toda esa gente linda, hermosa que nos ve a través de las redes en los distintos países. Yo soy el pastor Douglas Sánchez de la Iglesia Puertas de Libertad y será hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.